y con el diseño, con la estructuración de la programación del proyecto, con la programación de este programa de proyecto. Entonces, ahora aprovechamos de aclarar algunos conceptos como el que aparecía adelante, la diferencia también entre portafolio y programa, entendiendo como portafolio de proyectos, que son todos los proyectos que uno puede tener para administrar en un área, en una cartera de inversiones. En el fondo, puede aparecer un conjunto de proyectos de distinto tipo. Ese portafolio de proyectos puede o no estar relacionado, y ese portafolio de proyectos puede estar conformado por varios programas y varios proyectos. Entonces, lo relevante es que uno pueda ser capaz de entender cuáles de esos proyectos están relacionados, eh, cuáles de esos proyectos tiene sentido darle una estructuración de programa de proyectos, y en base a eso estructurar los programas. El resto puede seguir existiendo simplemente como proyectos, pero esos programas de proyectos y esos proyectos son los que conforman el portfolio o el portafolio, si uno le quiere llamar, de proyectos de un área, de una empresa, eh, o, o que, bueno, de lo mismo, de un ministerio, de cualquier institución. Otro concepto importante es la separación de contratos. Uno de los errores también que siempre se comete es la asociación o el entendimiento de contratos como proyectos. Y ese error es bien similar a la consulta que hacían delante respecto de la diferencia entre el ciclo de inversiones de los ministerios del MDS versus el ciclo de ejecución de proyectos, que tienden a ser medios parecidos, pero en realidad uno tiene que ver con el desarrollo de ingeniería y profundizar ingeniería, y en el otro simplemente tiene que ver con casos de negocio, en el fondo, con los que uno va haciendo la evaluación de un proyecto. Y por lo tanto, tiende a generar confusiones, tiende a generar errores, y en este caso también. ¿Y por qué? Porque un contrato simplemente es una figura, es un mecanismo administrativo bajo el cual uno regula la relación entre dos partes, pero no necesariamente permite ni la gestión de un proyecto, ni menos de un programa de proyecto. Y además, un proyecto puede estar conformado por varios contratos. Y tal como conversábamos delante, un programa de proyectos también puede estar conformado por varios proyectos. Y por lo tanto, puede estar conformado por varios contratos. Entonces, en ese sentido, hay que siempre tener ojo con el orden que uno tiene dentro de la estructura del proyecto que lleva, o del programa en el que lidera, o del programa en el que participa, porque además también existe la posibilidad en que un contrato puede eh, abastecer o puede servir a más de un proyecto. Entonces, por ejemplo, en un corredor también ferroviario, dado que estamos en el contexto ferroviario, yo podría estar a cargo de una estación en donde yo voy a ser responsable de entregarla completamente. Otro jefe de proyecto podría también estar a cargo de otra estación, y podría haber otro jefe de proyecto a cargo de hacer las vías completamente. Y
ese jefe de proyecto de las vías podría también tener un contrato a cargo para ejecutar las vías y con ese contrato interactuar en el fondo con ambos proyectos. Y por lo tanto voy a tener que tener a la vista que ese contrato, entre comillas, tiene una parte en la que se interfacea con mi proyecto y podría relacionarse con alguno de mis contratistas dentro del proyecto que yo tengo a cargo. Entonces, eso siempre es importante, ir haciendo como las distinciones, tener el orden mínimo para poder estructurar bajo esta óptica las cosas que uno tiene a cargo. Eh, y de acuerdo a eso, establecer, como les decía, las múltiples conexiones que tiene un programa de proyecto, en donde van a habitar, si estamos hablando de portafolio, múltiples programas, si estamos hablando de programas van a haber más de un proyecto, y dentro de los proyectos van a haber a su vez distintas programaciones operacionales, porque no podemos perder de vista que cuando uno o cuando nosotros como jefes de proyecto armemos la carta Gantt del proyecto, o más que la carta Gantt, la programación. No necesariamente va a ser a través de una Gantt, pero la programación del proyecto, yo voy a tener, por un lado, la programación de lo que yo voy a estar ejecutando en mi proyecto, pero podría ser que en este tramo que hablamos del ejemplo de construir una vía de A a B o dos estaciones, podría ser que en ese sector hoy día estén operando algunos trenes. Y por lo tanto, en el programa de mi proyecto, yo voy a tener que considerar la programación de los trenes que están hoy día operando. Y voy a tener que incorporar, ¿cierto?, las ventanas de trabajo en las que puedo o no ejecutar las obras, y por lo tanto tengo que considerar esa programación operacional, tengo que considerar si es que en ese sector se están haciendo mantenimiento, incorporar las programaciones de mantenimiento, tengo que meter en mi programa, por ejemplo, hitos externos, si es que me van a pedir que tengo que poner la primera piedra porque el alcalde de la comuna, de la estación no sé cuánto, justo quiere no sé qué. Entonces, ese tipo de cosas también tengo que considerarlas dentro de mi programación. Y además, proyectos externos, porque puede ser que el gasoducto que se va a construir, no sé qué, justo va a tener o me va a entregar una ventana de trabajo que para mí va a ser útil, y por lo tanto me conviene ejecutar ciertas obras de mi proyecto en un periodo en donde yo voy a tratar de aprovechar esa ventana y por lo tanto acomodar mi proyecto para tener en el fondo menos conflictos, y por lo tanto esa programación, que es de un proyecto que no es ni siquiera de mi empresa, va a ser algo que también va a venir a parar a la programación de mi proyecto. Y por lo tanto, si se dan cuenta, en mi programación van a convivir múltiples programas o múltiples cartas Gantt, si queremos ponerla, y por ende la complejidad va a ser súper grande, y esto empieza a tener, así como en teoría de gases, un nivel de interacción que es exponencial. Y por lo tanto, hay que tener mucho ojo y poner harto foco, énfasis, como les pongo yo acá, en el diseño de esta programación. No es llegar y sentarse y ya yo voy a hacer una carta Gantt y me pongo aquí a dibujar líneas y me siento y la hago así como caballo carrera, sino que tengo que sentarme primero, entender todo lo que voy a tener que meter. Si es que es necesario, por ejemplo, puedo tener más de una carta Gantt, puedo tener una carta Gantt donde controlo hitos externos, donde controlo, por ejemplo, si es que hay avances, no sé, de obras lineales, un diagrama
de tiempo camino que lo voy contrastando con mi programa en una carta Gantt y por lo tanto el diseño de esa programación puede tener más de una vista que yo como jefe de proyecto tengo que ser capaz de identificar la que más me conviene y trabajarla. También tengo que ser capaz de identificar el sistema de programación que más me convenga. Si yo estoy a cargo de un programa de proyecto que es bien complejo, en donde voy a tener ya no solamente programaciones de operaciones, de mantenimiento del audito externo, de proyectos externos, sino que además varios proyectos a cargo mío, con varios jefes de proyecto. Claro, lo más razonable es que no lo voy a hacer en Project y lo voy a terminar haciendo en primavera para poder combinar o sea, las distintas, los distintos programas de los distintos jefes de proyecto y tener en el fondo como una integración mayor. Y por lo tanto, también es parte como de las elecciones que uno tiene que hacer. Y finalmente, como les decía, también tener un buen sistema de control que me permita, en el fondo, trabajar desde la programación y que no, en el fondo el programa del proyecto no sea solamente algo como para presentar en las PPTs que me van pidiendo en los distintos comités que participo. Básicamente, la programación tiene que reflejar el propósito del proyecto, tiene que ser capaz de poner sobre la mesa los riesgos del proyecto, los objetivos del proyecto, ser capaz gráficamente de mostrar cuando yo requiero acelerar, cuando yo, no sé, estoy con producción baja, y ese tipo de cosas, si es que no son visibles en una carta Gantt o en un programa, quiere decir que no lo he trabajado lo suficientemente bien y por lo tanto tengo que dedicarle en el fondo más recursos a la etapa inicial, que es donde en el fondo me voy a gastar los recursos más valiosos en construir esta parte del proyecto que es la más importante. ¿Preguntas hasta acá? Me imagino que no, pues suena como de perogrullo, pero siempre lo más evidente y es lo más importante y es lo más difícil. O sea, desde mi experiencia, eh, yo creo que el 80% de los proyectos falla acá y el 80% de los jefes de proyecto fallan acá y el 80% de los malos jefes de proyecto son malos porque no trabajan de forma planificada. Es decir, trabajan haciendo el proyecto, pero ninguno ocupa la programación como herramienta de gestión. Lo ocupan simplemente el día que tienen, como les digo, que ir a presentar para sacar la curva y decir llevo el 95% avance o voy, no sé, po, con un cumplimiento de un 95%, pero en el periodo que transcurrió entre un reporte y otro, ni se enteraron de los riesgos ni ninguna cuestión que sea como relevante para todo el trabajo en el fondo que le metieron o deberían haberle metido a la programación. Y por lo tanto, eh, insistirles solamente en que hay tiempo valioso. Si en algún momento les toca conformar un equipo de proyecto, gástense una bala en tener a alguien que se maneje en esto, que les arme bien esto, que les reporte bien esto y utilícenlo como herramienta de gestión y no solamente, como les digo, para las presentaciones. Calidad. La Gabriela lo mencionó y al igual que obviamente que otras dimensiones de los proyectos, es importante, pero cobra también mayor relevancia en medida que la escala de los proyectos crece y que la complejidad crece, el concepto de calidad también pasa a ser distinto. Entonces,
el objetivo de esta lámina o- o traer este elemento en el fondo a la discusión, tiene principalmente el objetivo de hacer la distinción de lo que en general hemos entendido o hemos ocupado como elemento, eh, como elemento o como herramienta de gestión de calidad. Entonces, en proyectos más chicos o en proyectos así más puntuales, en general uno tiende a asociar la calidad a ciertos controles, ciertas pruebas, ciertas mediciones, ciertos informes en donde, no sé, pues uno mide espesores, hace ciertos ensayos y como que con eso ya pone los checks y da por recibida, no sé, por las obras. Sin embargo, en el mundo ya también de proyectos ferroviarios, la dimensión de la calidad eh, pasa a tener, eh, valga la redundancia, dimensiones múltiples dependiendo de lo que uno está evaluando o gestionando en este caso, y por lo tanto el plan de calidad no solamente tiene que ser como particular a los activos que uno está ejecutando, que está materializando dentro del proyecto, sino que también tiene que tener un hilo conductor que sea capaz de conectar los distintos activos, los distintos componentes en un concepto como de calidad en el fondo que sea consistente con el servicio que estoy construyendo. Entonces, tal como recordando lo que hablábamos del concepto de cómo vamos bajando desde un portafolio de proyectos a programas, proyectos, a contratos, eh, si a eso le asignamos ciertos roles, entendiendo que un portafolio de proyectos lo va a estar llevando un director, no sé, de programa, un gerente dentro de un área, el programa de proyectos lo va a estar llevando, no sé, un director de proyecto o un director de programa, los proyectos lo va a llevar un jefe de proyecto, ¿cierto? Y el contrato lo va a llevar en este caso un contratista y el administrador de contrato como contraparte. En cada uno de esos niveles y en cada uno de los activos tenemos que tener alojado el plan de gestión de calidad correspondiente en el nivel que corresponda, como les decía, y también conectado con el, el el proyecto, el servicio y los objetivos de ese proyecto y de ese servicio que estoy construyendo. Entonces, eh, ¿dónde me interesa hacer como la distinción hacia ustedes principalmente? Eh, es que ya cuando hablamos de este control de calidad del, de la calidad superficial, de los espesores, de los ensayos, de la pintura. No es que uno los va a dejar de hacer, tampoco es que uno, o que no sean importantes, los controles de formación, no sé, los túneles cuando estén construyendo, sino que esos van a seguir existiendo, van a estar en un nivel probablemente de los contratos que van a estar ejecutando, pero es necesario también ya incorporar otros controles de calidad que tienen que ser requeridos en el diseño de los contratos, de las licitaciones que ustedes elaboren, en donde eh, tienen ustedes que poder solicitar, exigir, requerir la conformación de planes de calidad
que consideren, por ejemplo, aspectos como la programación que hablábamos anteriormente, temas de interfase o las distintas dimensiones de la gestión de proyectos para que un contratista, por ejemplo, en este caso, que va a ser quien esté ejecutando, explique, desarrolle cómo los va a llevar a cabo, cómo los va a controlar y cómo va a corregir cada uno de esos aspectos en las distintas dimensiones, siempre respondiendo a las necesidades, como les digo, del proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que cualquier desviación en el fondo que exista en términos de plazo o conflictos a nivel de integración eh, o de las interfaces, de qué manera los va a recuperar o de qué manera los va a controlar, de qué manera los va a recuperar, cómo los va a abordar. Eso tiene que ser parte estructurante de cualquier contrato hoy en día y no solamente, como les digo, quedarnos en una lógica operativa de la calidad. Y por otro lado, entender que tiene que existir un plan de calidad más maestro permita, como les decía, conectar los distintos planes de calidad, así como subplanes que van a estar existiendo dentro de un contrato, o sea, perdón, dentro de un proyecto, entendiendo que probablemente va a haber más de un contrato ejecutándose dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo programa de proyecto. Otra de las dimensiones ya más importantes, y aquí es donde, no sé, pues hay algunos como Felipe Rivas, que es donde más les va a gustar estos temas, son también ya las dimensiones medioambientales y comunidades, que hoy en día probablemente partieron así como súper suave varios años atrás, y hoy día ya han tomado probablemente la agenda de los proyectos ferroviarios, tanto de metro como de superficie, y sobre todo los de superficie, eh, dada la complejidad y todas las implicancias que tienen. Entonces, hoy día probablemente uno se imagina que la gestión de los costos en un proyecto o gestionar, no sé, los riesgos o los aspectos técnicos de la ingeniería son algunas de las cosas como más complejas, pero probablemente, no sé, por los temas ambientales en general, hoy día deben ser las cosas de mayor complejidad para un jefe de proyecto en este tipo de proyectos, valga la redundancia. Y esto es porque no solamente son múltiples las dimensiones y las variables que considera, sino que también son múltiples los actores, eh, múltiples los actores con los que requiere interactuar un jefe de proyecto para poder gestionar en el fondo esta dimensión de forma adecuada. Y por lo tanto el nivel de recursos y de energía que drena esto es abismal. Y también si lo ponemos desde una óptica, eh, no diría de importancia, sino que si lo ponemos desde una óptica así como de consumo de recursos y de energía, en proyectos de superficie, el nivel de complejidad y de recursos que tiene también tiene varias veces más que lo que lleva un proyecto de metro, eh, principalmente por el tema de comunidades
y, y por la superficialidad en el fondo que tiene la componente arqueológica versus la que tiene en el fondo una obra de metro. Entonces, esta componente, eh, si la pensamos solamente como en el ámbito técnico, claro, es un aspecto a controlar, pero la componente ambiental no solamente nos va a demandar la mirada, entre comillas, como medioambiental desde la perspectiva técnica, sino que también requiere, en la matriz que veíamos anteriormente, en esta, eh, requiere en el fondo que miremos al menos la componente de gestión de riesgo, de gestión de alcance, de gestión de costos, de gestión de las comunicaciones, porque cada una de las cosas que gatilla la componente medioambiental implica, por ejemplo, que van a haber ciertos riesgos que se van a activar dependiendo de temas de comunidades, de temas de comunidades, y no solo a nivel de interacción, de comunidades en términos de resentamiento, de comunidades en términos de expropiaciones, de temas, no sé, pues como les decía, de temas arqueológicos, eh, y por lo tanto la gestión de riesgo tiene una componente súper importante de analizar al inicio del proyecto, pero al inicio del ciclo de vida del proyecto. Entonces, también recapitulando dentro de todos los conceptos que vimos, en el ciclo de vida, cuando veíamos esto del perfil, ingenierías conceptuales, básicas, detalle, ejecución, también uno de los errores que cometemos es que empezamos a hablar o a pensar este tipo de cosas cuando ya estamos o ejecutando los proyectos o trabajando en la ingeniería, no sé, básica y no nos damos cuenta que esto tiene que partir desde el perfil en adelante en términos de la identificación de riesgo, de identificación de la problemática ambiental en general, para que esos riesgos estén permanentemente en evaluación. Y todo lo que yo voy identificando en términos de carga, eh, en términos de carga ambiental, tengo que ser capaz de incorporarla en el alcance del proyecto, ya sea a través de mayores obras que voy a tener que considerar en el proyecto, también en los costos o en los plazos, también obviamente si es que esas obras implican plazos adicionales y en la gestión, obviamente, de las comunicaciones, que era una de las dimensiones que teníamos, para poder llevar en el fondo el manejo de comunidades de forma adecuada, dado que hoy día las comunidades básicamente son las que, eh, así como era antes la cuestión, dan el dedo para arriba o el dedo para abajo casi que en los proyectos. Entonces, ahí nuevamente no hay que perder de vista, como veíamos en uno de los cuadritos que yo les comentaba, que los proyectos ferroviarios de metro son servicios, al ser un servicio es para personas y por lo tanto está siempre una comunidad eh, relacionada con esto y sobre todo en un proyecto ferroviario de superficie, básicamente, yo siempre digo lo mismo, así como detrás de cada durmiente hay una familia detrás, al lado, entonces no es como en un metro en donde, no sé, pues en un taller que puede salir a superficie o en una estación, uno tiene entorno, en un tren de superficie esto es permanente, es continuo y por lo tanto es mucho más intensivo en ese sentido. Entonces, recordar que esto es relevante incorporarlo de forma temprana, como les digo, en los diseños, desde la etapa de perfil en adelante, meter todo lo que uno puede ser capaz de visualizar que puede tener un proyecto, no hacerle el quite a nada porque en algún momento uno va a tener que pagar ese costo
y mientras más nos demoremos en el fondo, más alto es en alcance, en costo, en esfuerzo, en todo sentido. Entonces, eh, hoy día yo diría que esto ya está bastante masticado. Yo creo que está súper internalizado. eh, Está identificada la problemática y por lo tanto hay hay hartas lecciones aprendidas para todas las generaciones nuevas de jefes de proyecto. Por lo tanto, el margen de error que se ha cometido, no sé, pues en todos los últimos proyectos, sobre todo en Chile, debiese ya como disminuirse bastante respecto de lo que fueron los proyectos pasados. Yo creo que en ese sentido, no sé, pues el método ha tenido como aprendizaje súper importante respecto a los últimos proyectos y en ese sentido uno esperaría que para los siguientes proyectos F ya todo ese tipo de cosas las tuviese ya internalizadas. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Ahí, Pedro, quizás un comentario. Nos pasó en algún momento en línea 9 cuando partió el proyecto, desde que un inicio, un grupo bien chiquitito de distintas áreas, viendo todos los temas como que podían generar riesgos al proyecto. Antes de empezar cualquier cosa, se armó, sobre todo respecto de las ubicaciones de estaciones y ventilaciones y talleres, como para analizar y generar el menor impacto en el entorno posible, y eso significó obviamente cambios en el diseño, pero de manera temprana, que significaron finalmente que los proyectos se aprobaran en plazos súper acotados respecto de otros proyectos de la misma envergadura. Así que es una buena práctica considerarlo de manera temprana y las distintas visiones, las distintas áreas que pueden estar involucradas. Sí, y eso, como te digo, es parte además como de las lecciones como aprendía también, así como de las líneas anteriores que tuvo como evolución, pues, porque si uno se va más atrás, en general siempre eh, uno tendía a pensar que las afectaciones no iban a ser tal. Incluso uno pensaba que las afectaciones no iban a existir dado que no existían comunidades donde se construía, pero hoy día ya no solamente tenemos que pensar en las afectaciones con los entornos existentes, sino que también tenemos que pensar como en las afectaciones con los entornos futuros. O sea, imagínense como al nivel que hemos llegado y a dónde voy. Proyectos, por ejemplo, como la línea 4 en su momento, que proyectó sus talleres en un lugar donde no había como ni un problema de ruido y vibraciones, nada porque no habían comunidades, entre comillas, en el entorno. Terminó ahora con Puente Alto siendo la comuna, no sé, pues, más grande de Chile y teniendo que dar después soluciones de ruido y vibraciones, siendo que el proyecto original no tenía como por qué haberlo hecho. Y eso ha seguido pasando en el fondo en distintos lugares donde uno dice, bueno, pero si yo llegué primero, no tengo como por qué después hacerme cargo del problema, pero aún así hay que ser como previsor y, y tratar de en el fondo manejar como la mayor cantidad de variables posible para disminuir todos los riesgos que uno después pueda tener. Em, no sé, lo mismo pasaba, por ejemplo, no sé si está Pablo conectado hoy día, Pablo Llévenes, que estaba trabajando o trabajó en el puente Biobío. Me parece que hoy día no vino, o no está. Pero en el puente Biobío también, al principio, también se proyectaban súper pocas afectaciones o se definieron las que existían
y al final se terminaron compensando muchas más cosas que las que originalmente están proyectadas. Entonces el mensaje es darle la relevancia que realmente tiene esto, ni más ni menos, pero esto no es algo, eh, no es algo chico en un proyecto, no es algo despreciable, no es algo marginal, no es el 5% de imprevisto en un proyecto. Eh, no sé, po, el día que les toque de hecho armar el presupuesto, armar su proyecto, tener su caso de negocio, armar su programación, armar su estructura de costo, o sea, esto no puede ser su 5 su 8% dentro de ese presupuesto, dentro de su plazo, porque si no van a tener problemas. Ese es el mensaje. Entonces, si esto lo internalizan bien, tienen que necesariamente verlo reflejado en su programación, tienen que verlo reflejado en su estructura de costo, y por lo tanto el control que tengan después de eso, y en los riesgos obviamente, va a ser algo que les va a permitir llevar el proyecto de buena forma. Capítulo súper conectado con lo anterior, pero no por eso tenemos que perderlo o restarle también la dimensión que tiene en este tipo de proyectos. Son los famosos interesados, stakeholders o incumbentes, como queramos llamarle. Entonces, también yo creo que todos hemos escuchado y también lo mencionaron cuando hablamos de la matriz de gestión de proyectos. También se mencionó la gestión de stakeholders, pero en los proyectos ferroviarios, y cuando ya hablamos de un corredor, aunque sea chiquitito, cuando hablan de las extensiones del metro, ¿sí? Esto no tiene para qué ser una línea completa, pues probablemente ninguno de nosotros el día que parta haciendo como un proyecto más grande, le van a asignar un proyecto de 1.800 millones de dólares de un viaje. Pero el día que uno pase de hacer proyectos y le asignen un programa, tal vez va a ser una extensión de una línea, por ejemplo, y van a aparecer este tipo de cosas. Entonces, este ámbito de la gestión de interesados lo van a ver eh, presente y con un grado de intensidad que va a ser súper distinto a lo que les había tocado ver antes de trabajar en esa configuración de un proyecto de esas características. Y eso implica que les va a ocupar desde la agenda, en donde tenían una agenda probablemente antes que implicaba tener, no sé, un par de horas a la semana para juntarse con su jefe y reportar en un comité y armar las PPTs para presentar la Gantt que ocupaban solo para la PPT y no para controlar el proyecto. Pero acá también van a tener que llegar tiempo para administrar a toda la gente que va a querer ya opinar de eso, y va a ser gente que va a estar dentro del proyecto, fuera del proyecto, más o menos relacionada, gente que a ustedes les va a interesar y gente que a otros les va a interesar, y por lo tanto eso es una variable que uno tiene que considerar no solamente a nivel de esfuerzo como del jefe de proyecto, sino que también de los equipos de trabajo, que van a tener que ser capaces de responder preguntas, de tener la solidez técnica, tanto de los equipos de ingeniería que están participando del proyecto, como también la solidez técnica para responder las preguntas de cómo yo tengo estructurado mi programa de proyectos. Entonces, eso implica, entre otras cosas, que tengo que ser capaz de responder por los riesgos que tengo identificados, los costos, el programa de proyecto, porque el día de mañana van a decir, oye, pero
yo voy a pavimentar la calle del lado, po. Y tenéis considerado que, no sé, pues yo te voy a paralizar, no sé, la obra en tal periodo. No, ah, pero entonces no me voy a entregar la extensión de la línea cuando me dijiste, pues. Ah, tiene razón, alcalde, le van a decir usted. Oye, pero mira el jefe de proyecto que me trajiste, le van a decir después a su jefe. Entonces, ese tipo de cosas implica que la robustez con la que ustedes tienen que trabajar es mayor, el nivel de exposición es mayor y por lo tanto el nivel de control, de diseño que tienen que tener, el equipo tiene que ser mucho más robusto para poder en el fondo llevar esta relación. Y obviamente, los proyectos per se tienen un nivel de complejidad porque tienen más variables que otro proyecto, entre comillas, más normal, en donde, no sé, si estamos hablando de una extensión de una línea o un corredor chiquitito o grande, va a haber una relación, como les pongo acá, con el Consejo de Monumentos, o Secretarías de Transporte, o el MTT. eh, juntas de vecinos, que son en el fondo todas entidades que uno en general no necesariamente siempre está como acostumbrado a llevar o a tratar y que tiene que de a poco en el fondo empezar a ser capaz de administrar. eh, a través de equipos o ustedes mismos también con algún nivel de apoyo, pero en el fondo empezar a administrar ya no solamente a las áreas internas que uno siempre ve, así como ya voy a tener que aquí administrar los de operaciones, los de mantención o a los de comercial, sino que también ya empezar a administrar, no sé, po, al municipio con el que yo estoy trabajando, o a las juntas de vecinos con las que me relaciono, para poder llevar en el fondo el proyecto adelante. Entonces, esta es una de las dimensiones que ya no solamente es hacer la matriz de interesado y poner ahí en la matriz el nivel de intensidad con el que me voy a relacionar y de qué manera lo voy a administrar, lo voy a gestionar con una PPT, lo voy a gestionar con un informe y check. Y con eso le reporto al jefe que ya cumplí con lo que me pidió con el informe de la matriz de interesado. Ahora esto va a depender de usted, en el fondo tener como súper bien mapeado si un alcalde es de derecha o es de izquierda, quién era el que estaba antes, qué compromisos habían, y ese tipo de cosas van a ser súper relevantes en el fondo para que su proyecto tenga o no tenga apoyo y por lo tanto armarse de esa información ya no va a ser simplemente para cumplir con el jefe, sino que va a ser para que su proyecto salga bien o no salga bien. Entonces, esto es súper, súper importante en este tipo de proyectos. Entonces, quien quiera el día de mañana hacer proyectos de este tipo, tiene que ser capaz de apretar este tipo de teclas. ¿Vale? Otra dimensión importante, olvidada, semi-olvidada, constructibilidad. Yo creo que todos la han escuchado. ¿Hay alguien que no la haya escuchado? ¿Quién no la ha escuchado? Todos la han escuchado. No, de gran haber hecho usted el diplomado, ¿viste? Vienen todos listos para, están listos para el proyecto. Ya, primer error que se comete, asociar la constructibilidad a la etapa, ¿y por qué lo pongo entre comillas? A la etapa de construcción de un proyecto. Al que me dice por qué están entre comillas, etapa de construcción de un proyecto, también tiene un 7 en la prueba. Porque hay profe, quizás porque debería estar desde las partes iniciales del proyecto.
como en toda su No, etapa, ¿no? no. ¿Por qué es un error asociarla a la etapa de construcción? Yo la constructibilidad la entiendo como la factibilidad de construir algo. Sí, pero ¿por qué es un error asociarla a la etapa de construcción? Porque lo tienes que ver antes, no, no puedes esperar a la etapa de construcción, lo tienes que ver en una No, etapa inicial. porque ¿dónde está la etapa de construcción? Esto es el ciclo de vida de un activo. Esto es el ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto no tiene etapa de construcción. Un proyecto tiene etapa de ejecución. En la etapa de ejecución de un proyecto, yo puedo construir una obra, puedo suministrar sistemas, ¿sí? Sin embargo, en el ciclo de vida de un activo, efectivamente existe la etapa de construcción, cuando algo se construye, cuando algo se diseña. Entonces, por eso es importante ir incorporando como lenguaje como técnico de gestión de proyectos. Entonces, como tal, la etapa de ejecución es la que existe en la gestión de proyectos. Y también existe una etapa de puesta en marcha, que es la etapa final. Entonces, Ahí, Pedro, mal entendida como Pedro, ahí, etapa. ¿Mm? ahí tengo una duda, pero ahí constructibilidad, porque lo estoy asociando como lo veo yo, quizás en metro, que es ¿Mm? como la etapa como de como de aterrizar o como de diseño de la parte, como de aterrizar la realidad con lo que va a llegar al final, por decirlo de alguna manera. Sí, Estamos hablando de eso mismo. sí, pero es Ya. de cualquier cosa, no de la construcción de algo. Entonces, por eso que cuando hablamos de ejecutar, como en la etapa de ejecución, en la etapa de ejecución de un proyecto, pues yo te podría decir, ya Gabriela, tú vas a ser ahora la jefe de proyecto de este proyecto, vamos a entrar en la etapa de ejecución. Y te puedo decir, tení aquí ahora, te voy a entregar 2 millones de dólares, y, pero vas a tener que contratar personas que vayan a sacar eh, eh, balasto a una cantera, que fundan en una fundición los rieles y me construyan la vía. Y vaya a tener así como puro personal ahí como trabajando, mano de obra directa y todo. También te podría decir, Gabriela, tenéis los mismos 2 millones de dólares, anda y contrata eso como servicio, pero no quiero ver ni un trabajador propio, ¿cierto? ¿Sería el mismo proyecto? El mismo proyecto en términos de alcance, cierto objetivo. La forma de ejecutarlo es distinto. Uno lo ejecuta a través de un contrato, el otro lo ejecuto con personal propio. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si fuera un sistema. Yo podría, no sé, pues, comprar un sistema de comunicaciones o contratar ingenieros y que me construyan, no sé, antenas, cables, de todo. Entonces, la etapa de ejecución de un proyecto yo la puedo materializar de distintas maneras, construyendo cosas, comprando cosas, suministrando, y por lo tanto después de eso, la constructibilidad la vamos a entender
cómo entregar facilidad y eficiencia para ejecutar el proyecto. Y por lo tanto, ahí es donde se engancha con lo que dices tú, es si es que finalmente algo se puede hacer o no. Y eso, el si se puede hacer o no, va a pasar si es que yo lo compro, lo ejecuto con personal propio, lo contrato. El concepto va a estar presente en cualquiera de las formas de materializarlo. ¿Sí? Y además va a estar presente si es que es un sistema o si es que es una obra o si es que es ambas. ¿Sí? Sí, ¿Queda claro? sí, queda claro. Entonces, ese es el primer error, porque como la palabra te lleva a construcción, entre comillas, todo el mundo después empieza, no, pues si la constructibilidad la ven los civiles, te dicen. No, pues si, oye, pero si aquí estamos instalando, no sé, pues estamos instalando un, ¿cómo se llama? Un data center. Aquí no hay constructibilidad. O estamos montando, no sé, la señalización. No hay o estamos instalando el sistema eléctrico con las subestaciones. No hay constructibilidad. Entonces, induce ese error. Y el segundo error es que también la palabra, como es construcalgo, y se asocia como a la etapa así como final, como de ejecución, a uno se le olvida que esto hay que abordarlo desde el inicio. Entonces, cuando yo diseño algo, tengo que definir cómo lo voy a construir y si es construible o no. Y por lo tanto, la constructibilidad es parte de las etapas tempranas del proyecto y de todas las etapas del proyecto. Entonces, si uno tuviese que dibujar como una línea de intensidad, sería mucho más intensivo en las etapas de ingeniería, así como que partiría, no sé si se me alcanzan a ver, no, no, en el dedo probablemente no lo voy a dibujar con el mouse. Si esto fuera el eje Y y este el eje X, las letras rojas, como que uno partiría como así, de un poquito más abajo, empezaría a subir en las etapas de ingeniería así como básicas, detalle, y después ya como que empezaría a bajar en la etapa de ejecución. Porque obviamente en la etapa de perfil uno no va a estar pensando tanto en cómo construirlo, pero después ya en las etapas de ingeniería es donde uno más le mete más duro a eso. Entonces, en general, esos son los dos errores, o sea, el error obviamente el más capital es no, no incluirlo, pero hoy día yo creo que en general, dado que ustedes ya todos conocían el concepto, todos lo habían escuchado al menos, me imagino que todos están trabajando o a todos se lo han pedido, o sea... Al menos todos hablan de esto, po. Pero hace 5 años atrás mm, no todos hablan de esto. Entonces, eh, como les digo, lo importante es entender esas dos cosas, que no es construcción, no es solo de la etapa de ejecución y que la constructibilidad en el fondo tiene que resolver una problemática del diseño y de cómo esto después se va a materializar el día que se construye. Y para esto, obviamente aparecen ya las herramientas que están hoy día disponibles, eh, tal como les decía, el BIM por un lado, que va a ser una de las herramientas súper útiles, pero nos devolvemos a las más básicas como la gestión de interfase o la gestión de la integración, para que no existan como los conflictos básicos al menos.
que son las que me van a permitir al menos tener estos primeros chequeos. Y donde no soy capaz de identificar algunas cosas, si todavía no soy capaz de ver todo lo que voy a construir o cómo lo voy a construir, al menos tengo que ser capaz de identificar esas cosas y marcarlas y llevarlas a mi gestión de riesgo. Y en mi matriz anoto y digo, esto no fui capaz de identificar todavía cómo lo voy a construir. Por lo tanto, tengo un riesgo asociado en plazo y en costo que tendré que evaluarlo más adelante. Pondré una incertidumbre de tantas lucas, de tanto tiempo. Y por lo tanto, estas cosas se vinculan con la gestión de riesgo, nuevamente en mi matriz que yo controlo como jefe de proyecto. ¿Sí? Puesta en servicio. Otro concepto importante. Ya les había comentado sobre la puesta en marcha, ¿cierto? Y la puesta en marcha, habíamos conversado que es una etapa formal dentro de las etapas del ciclo de vida de un proyecto, es la etapa final. Y por lo tanto, eh, ¿qué es lo que yo hago en la puesta en marcha? Aquí está de todas maneras el cuadrito que habíamos visto antes. Esta parte de abajo, esto de aquí arriba es el ciclo de vida del activo. Aquí está el ciclo de vida de proyecto. Aquí está la puesta en marcha, la última etapa. Son las pruebas del sistema o del sistema ferroviario. El comisionamiento final del proyecto. Entre otras cosas, ¿cierto? Si uno lo puede llamar el comisionamiento, commissioning, las pruebas son una parte de, ¿cierto? Pero básicamente verifico que lo que haya hecho, que lo que haya ejecutado va a funcionar eh, cuando opere, ¿sí? Entonces, el que vaya a ejecutar, o sea, perdón, el que vaya a operar o sea, que vaya a funcionar cuando opere, eh, nuevamente, pues, en cualquiera de estos escenarios, pues, si lo hago yo, con un contratista, en cualquier configuración. Entonces, ¿dónde hago yo la distinción de la puesta en marcha versus la puesta en servicio? Si yo tengo un proyecto en donde construyo un puente. Es cuando hablábamos en ese ejemplo que ellos se acuerdan que les decía, mira, hay una diferencia si construyo los dos puentes, dos estaciones en distintos lados versus si esto lo construyo como en un modo corredor donde está todo conectado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en- es distinto si llega el día en el que yo terminé esos dos puentes, hago la puesta en marcha de esos dos puentes, hago la puesta en marcha de esas estaciones que estaban en otro lado y le pongo el check y está todo funcionando. Me voy ahora al otro escenario, aquí. Hago la puesta en marcha de estos tres puentes, de estas dos estaciones, de estos 10 trenes y de este taller. Check, 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 check. ¿Sí? Me voy ahora acá.
hago la puesta en marcha de estos 3 puentes, hago la puesta en marcha de estas 2 estaciones, de los 10 trenes, del taller. Check, 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 check. Llega el día lunes, ¿funciona la línea? Entonces, caso hipotético, está la Gabriela a cargo de los 3 puentes, está Félix con las 2 estaciones, está Juan con los 10 trenes y yo, Celina, a cargo del taller. Tengo los 4 jefes de proyecto y todos me dicen puesta en marcha, check, puesta en marcha, check, puesta en marcha, check, puesta en marcha, check. ¿Empiezo a operar el lunes o no? Tienen que integrarse cada uno de esos sistemas, por decirlo de alguna manera, como una marcha blanca general, me imagino, que esté todo seguro para que funcione de cara a las personas. Entre otras cosas. Entonces, ese concepto como de marcha blanca, si yo soy el dueño ahora de esa línea, ¿qué creéis que yo quiero el lunes? Me vuelvo ahora a esta lámina. Estoy aquí, ¿cierto? Ya estaban ustedes 4 el domingo y me dicen check, 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 check. Y yo soy el dueño ahora y estoy el lunes aquí. Y tú me decís, no, el lunes es marcha blanca. ¿Tú qué crees que yo creo que yo quiero el lunes si yo soy el dueño? Que no sea marcha blanca, que sea operación ya con Quiero ganar rentabilidad. plata, Exacto. ¿cierto? Entonces, ¿cómo me aseguran que gano plata el lunes? Con la puesta en servicio. Claro. Entonces, este concepto es inventado. O sea, no, lo importante es el concepto, que entendamos que no basta con las puestas en marcha de los proyectos cuando yo estoy trabajando en la construcción de un servicio o estoy trabajando básicamente en la construcción de un programa de proyectos. Entonces, básicamente lo que no puedo perder de vista es que necesito la puesta en marcha de las puestas en marcha. ¿Sí? Entonces, la puesta en marcha de las puestas en marcha no es tan estúpido como la sumatoria de las puestas en marcha de ustedes 4, porque sería bien imbécil si yo juntara los 4 cuadernos y tengo cuatro tickets. Entonces, ¿dónde o qué es lo que ahora yo voy a buscar con la puesta en marcha de la puesta en marcha? Son cosas que no son parte del commissioning de cada uno de sus proyectos, sino que son commissioning en donde ya empiezo a buscar otro tipo de cruces, en donde ya no verifico, por ejemplo, que la escala mecánica de la estación que construyó, ya no sé a quién le asigné cada proyecto, pero ya, si Juan está en las estaciones y me entregó que las escaleras mecánicas estaban funcionando, yo ahora necesito saber que el día lunes las escalas mecánicas están funcionando en la dirección que tienen que funcionar. ¿Sí? Si esto es, no sé, un aeropuerto, yo necesito saber que, no sé, pues el día lunes salen las maletas y cuando circulen por la cinta con la cinta llena de maletas, no se me va a desplomar la losa que está soportando el sistema en donde circula la wincha con las maletas. Entonces, esas verificaciones claramente no las voy a hacer el día domingo en la noche,
después de que los cuatro terminaron la puesta en marcha. Y por lo tanto, la relevancia de la puesta en servicio, al igual que la constructibilidad en un programa de proyectos o en un proyecto complejo como una línea o un servicio, tiene que ser una actividad que parte en etapas tempranas y se aborda como parte también del diseño del proyecto. Entonces, yo durante el desarrollo de mis ingenierías voy a ir haciendo ciertas, así como decía Félix, voy a ir haciendo ciertas pruebas que me van a permitir chequear, entre comillas, si la losa soportó o no. Y no voy a, en el fondo, esperar como que eso, comprobarlo, entre comillas, cuando empiecen a circular las maletas como de los pasajeros. O la marcha blanca que decía la Gabriela, va a ocurrir en algún momento dentro de mi programación, pero no el día lunes que empiezo a operar, no sé, con pasajeros. O sí, pero requiere de un diseño en donde yo tengo todas esas variables controladas y tengo en el fondo todo lo que puede pasar o no puede pasar cubierto. Claro que siento, Pedro, que sería como hacer las pruebas de integración de todos los sistemas, no sé, antes de la puesta en operación. Es que el punto es que no necesariamente requieres hacer las pruebas, pero requieres en el fondo que existan verificaciones de integración antes antes de que existan o se materialicen como los suministros y entren en la etapa de prueba. Claro, porque debiese haber normalmente una simulación antes de entrar en operación de de todos los sistemas, que todos los sistemas corran bien, independiente. Pues claro, cuando uno prueba un sistema aislado, solamente está probando ese sistema, pero uno no sabe cómo se funciona la señalización con el tren cuando ambos están funcionando, o cómo va a funcionar la energía con la señalización, o cómo va a funcionar la vía con... Entonces, por eso es importante cómo hacer toda una integración de todos los sistemas. Yo haría eso por lo menos. Claro, pero nuevamente volvamos a pensar en la clase uno y acordémonos que esto no es todo fierro. Entonces, cuando hablamos también de puesta en servicio, no es que llegue el día lunes y aparece el tren solo. Entonces, si yo soy un buen jefe de proyecto, también el día lunes me preocupé de que esté el personal que requiero para operar, los trenes, las estaciones, mantenimiento, que ese personal esté capacitado antes de, obviamente contratado, que esté con todo lo que requiere como de forma previa. Si tenía que haber participado de las pruebas, que participara de las pruebas, y todo eso en el fondo también tiene que ser parte como de mi programación. Entonces, por eso que tiene que ser parte en el fondo como de mi diseño, porque si no está incorporado en mi diseño, yo tengo que en el fondo definir cuándo tienen que pasar esas cosas. Entonces, yo tengo que saber que si la licitación de trenes, por decirte algo, partió en el T0 más 2 meses y el taller partió en el T0 más 6, por decirte algo, yo sé que tengo que estar contratando gente en el T0 más 3, por decirte algo. Y esa es una Pro- de las aristas. Profesor, Entonces, ¿sí? tengo una consulta. Bueno, ahí dentro de su experiencia, ¿qué consejo nos podría dar a nosotros? Porque nos pasa de que, si bien el proyecto donde estoy ahora tiene un ingreso como RCA del 2010 y a la fecha está recién iniciando, efectivamente ha sufrido bastantes modificaciones
Y el trazado, en este caso, pasa por varias entidades, varias, en este caso la DGA pasa por tramos donde son partes del Servio. Entonces estas variables que finalmente que cada uno de estos personajes tienen sus propias restricciones y van haciendo variaciones en el contrato a medida que se va ejecutando esto. ¿Cómo uno puede manejar esa incertidumbre o esa situación de modificación que te va a generar que originalmente no está evaluado? Y que eso evidentemente te puede generar hasta una modificación en el proyecto con una RCA y todo lo que conlleva la modificación, ingreso, una pertinencia, que eso por lo menos son 6 meses, que impacta de forma directa un contrato, un proyecto de cualquier envergadura que tenga estos personajes como la DGA, Serviu y otros. ¿Mm? Ahí está la respuesta. Esto es como en los bienes raíces. ¿Han escuchado eso? Como qué es lo más importante en los bienes raíces cuando dicen location, 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 así como la ubicación. O sea, para mí en los proyectos es programación, programación, programación. Y por eso les digo, o sea, para mí el jefe de proyecto así como extraordinario es el que trabaja con programación y gestiona en base a su programación. Ese tiene pero el éxito así, pero asegurado. Alguien que dirige un área de forma planificada tiene el éxito asegurado. Entonces, si tú me dices, bueno, y si yo no soy capaz de planificarlo todo, bueno, lo lleváis a riesgo. Tenía una cierta incertidumbre. En el programa uno puede incorporar esos riesgos. Esto es como en la época cuando trabajaba yo en mantenimiento y me preguntaban, bueno, pero ¿cómo yo puedo programar los mantenimientos correctivos? Si el correctivo, entre comillas, yo eh, no sé cuándo va a ocurrir. Y tú decís, sí, pues, sí, igual puedo tener una tasa de falla más o menos, no sé, pues, en un año, puedo tener más o menos una cierta tendencia, entonces yo puedo reservar o ciertos recursos o algo sabiendo que esas fallas van a ocurrir. Ahora, no puedo saber cuándo ni nada, pero sé que va a pasar. Entonces, el riesgo en el fondo, la forma de administrarlo es a través de esto y ocupando las herramientas. Y las herramientas de gestión de proyectos están hechas para eso. Entonces, cuando tú me dices, oye, la DGA tiene una agenda, bueno, pongo la agenda de la DGA. No será un proyecto externo, será un hito externo. Me tienen que entregar en tal fecha. Oye, no me entregaron. Bueno, se mueve la carta Gantt. Si yo tengo eso en el fondo vinculado, soy capaz de ver si es que eso me afectó la ruta crítica del proyecto, se lo informo a quien tenga que informarlo, o al mandante si soy contratista, o se lo informo a mi jefe si es que soy mandante. Pero si no lo tengo incorporado, la DGA se atrasa y digo, uy, se atrasó y te afectó, uy, sí, pero ¿cuánto? No, no sé. Esa es la manera. Entonces, raya para la suma, relevancia de la puesta en servicio, como les digo, y incorporarla desde el inicio, no pensar solo en fierro, pensar en todo lo que uno va a requerir para que el día uno empiece así como peinadito, con los zapatos lustrados, como primer día de colegio, tiene que salir todo impecable. Eh, y los dos últimos temas, eh, que son un poquitito ya como, entre comillas, más soft, menos técnicos y todo, pero que siguen siendo como bien relevantes, eh, no perder de vista que estamos administrando un programa, en el fondo, como les he comentado, de proyectos. eh, no olvidar que esto no es como un proyecto aislado,
no tiene nada de malo cuando uno le toca trabajar en un solo proyecto. O sea, yo lo que estoy tratando como de mostrarles es que es bien distinto cuando uno tiene un proyecto así, entre comillas, solo, a cuando ese proyecto interactúa con otras cosas, las complejidades son distintas, que ojalá que después les toque trabajar en ese ámbito. Es difícil, es más duro, pero es bonito. Eh, pero el contexto en el fondo que tiene un programa de proyecto y sobre todo ferroviario son proyectos en el fondo que tienen alta complejidad como hemos visto, la envergadura es grande, ni por más que sea entre comillas así como una extensión de una línea sigue siendo igual algo súper complejo, montos de inversión grandes, la coordinación es súper intensiva con la cantidad de contratistas, especialidades, stakeholders y todo lo que tiene, el riesgo que hablábamos recién, de lo que me decían, oye, ves que tengo que hablar con la DGA y con cuánto existe, y por sobre todo también la gran cantidad de especialidades que conviven dentro de un proyecto de este tipo, es súper grande. O sea, yo aquí ejemplificar como en los bandos que uno siempre como ve en estos proyectos, que siempre están así como los civiles y los sistemas, que a mí en lo particular no me gusta mucho, pero existe. Entonces, como en los civiles, ¿no? Y más encima así como los tuneleros y no sé qué ya, pero están dentro de los civiles los de túneles, estaciones, puentes, y dentro de los sistemas. Entonces, para mí ese enfoque no es tan relevante como el tener a la vista lo que yo les he transmitido, este enfoque de ordenarse en una lógica de programa, identificar si en ese programa existe más de un proyecto, si es que hay otro jefe de proyecto que está viviendo dentro de ese programa con el que yo me tenga que relacionar, de tener una GAN conectada, si cuántos contratos hay dentro de mi proyecto, si en el del lado hay otros contratos, si tengo algún contrato en común, y en base a eso, en el fondo también ordenarme. Después, dentro de las primeras láminas que yo les mostré en la primera clase, revisar los procesos que existen para ver también con quién yo tengo que trabajar dentro de la organización en la que pertenezco, para ver si es que voy a tener soporte de planificación, la gestión documental, cómo la llevo, y en base a eso armo mi equipo de trabajo para no trabajar solo en esta cuestión que es tan complicada, y por lo tanto armo mi organigrama en el fondo para poder llevar esta cuestión adelante. Entonces, eh, en el fondo, trabajar en ese esquema, sin esta lógica de silos, así donde uno tiene como unos por un lado por el otro, es mucho más positivo para el desarrollo de los proyectos. Eh, de partida uno tiene como un objetivo en común, que es para todos el mismo. Eh, bueno, aquí yo les puse en el fondo lo virtuoso que es el conectar entre sí el trabajo que se va a hacer, pero por sobre todo en el fondo el valor que tiene, el rol que juega cada uno dentro de esos equipos de trabajo, para mí es como lo más importante dentro del esquema de trabajo. Y por último, algo también que me interesaba como contarles y transmitirles es la importancia también de la forma de trabajo. Hablábamos recién de la complejidad en el fondo que existe en un entorno de proyectos de este tipo, o las características en el fondo que tienen estos proyectos, y por lo tanto requieren el fondo de una estructura organizacional adecuada. Uno siempre dice, bueno, yo necesito, no sé, pues, un equipo de trabajo. Uno va y dibuja como el organigrama de cómo era, no sé, pues funcionar el proyecto que uno va a llevar para hacerlo lo mejor posible. Y eso está bien, pero en este tipo de proyectos no es suficiente. Entonces también el día de mañana es importante que ustedes, desde la posición que les toque, con sus jefes, traten también de ir concientizando, transmitiendo
que una cosa es como la organización y los organigramas que puedan existir en las empresas y todo, pero lo importante es que en general también las organizaciones entiendan el rol, entiendan cómo funcionan estos proyectos, entiendan la complejidad que hay detrás, entiendan que es bien distinto llevar un proyecto grande a llevar un proyecto como chico pero conectado con otras cosas, que las variables en el fondo generan como la complejidad o el grado de interacción genera la complejidad. Yo siempre decía lo mismo, llevar 5 proyectos o 10 proyectos de $1 millón conectados es más complejo que un proyecto de $10 millones. Entonces, esas cuestiones son importantes, que la organización tenga roles claros para que cada uno en el fondo se relacione bien dentro de la empresa, responsabilidades también definidas dentro de sus equipos de trabajo, preocuparse también sobre todo en estos proyectos que son de largo aliento, duran proyectos que desde que parten hasta que terminan pasan, no sé, 3, 5, 7 años y por lo tanto también ustedes como jefes de proyecto tienen que preocuparse de que exista, no sé, formación de personas, de especialidades, porque de repente les va a pasar que se les va yendo gente dentro de los equipos, no hay gente tampoco disponible de todas las especialidades. Y eso de repente les va a jugar en contra en términos de los riesgos en el proyecto, etcétera. Y por lo tanto, el, el- el gran desafío en el fondo es que hoy día las organizaciones, hoy día las empresas, se preocupen en el fondo de hacer este salto, eh, este salto para pasar en el fondo como de tratar los proyectos de la manera así como tradicional a abordarlos en el fondo con la complejidad que tienen y abordar también en el fondo la organización y a los jefes de proyectos, los profesionales en el fondo que trabajan en este contexto de la forma adecuada. Y eso yo creo que es uno de los desafíos importantes en el fondo para este diplomado que busca en el fondo formar a las siguientes generaciones de jefes de proyecto con herramientas en el fondo que les permita de mejor forma abordar desafíos de este tipo. Así que, nada, pues en lo que viene, desearles también el éxito tanto en el diplomado como en los proyectos que les toque de aquí para adelante. Así que eso por mi lado, muchachos, y ahora les dejo abierto por si tienen algún aporte, pregunta o algo que les interese transmitir. Yo, Pedro, tengo una pregunta. Con respecto a lo último que estabas comentando del cómo al final las empresas, las compañías están como fomentando esto de dar como medio como formar profesionales, ya sea técnicos o como de la parte como del management. ¿Qué crees que sería como una buena política a implementar dentro de la ejecución de proyectos? Como, no sé, la consideración de como cargos muy junior, como para que empiecen a meterse dentro del mismo rubro, porque a nosotros nos pasa, por ejemplo, que de repente pedimos profesionales y no es que la gente no quiera, es que no hay. Eh, a ver, yo creo que hay de dos sabores. Eh, yo lo primero es que haría como la distinción entre lo técnico, así de las disciplinas o las especialidades, así como ferroviarias, respecto de la gestión de proyectos ferroviarios. Entonces, son caminos distintos. En ambos hay que hacer esfuerzos, pero son esfuerzos distintos. Entonces, en el ámbito de la gestión de proyectos ferroviarios, que es como en lo que están hoy día ustedes como metidos, hay también necesidad de buenos jefes de proyecto
pero yo creo que también hay más oportunidades de formar gente, porque obviamente los proyectos, eh, entre comillas, tienen como una dinámica mucho más fluida que en lo técnico. Y por lo tanto, desde la experiencia, eh, si uno elige esta línea de trabajo, que es de la gestión de proyectos, y uno empieza a aplicar estos conceptos que hemos como conversado ahora, desempolva algunas cosas de esa matriz que les mostraba, en el fondo uno puede como desarrollarse de forma, yo diría, como bastante exitosa. Y ir como sumando responsabilidad y creciendo en esa línea, y crecer en esa línea implica cada vez desarrollar proyectos más grandes, más complejos. Y en lo técnico, a nivel de especialidades, yo creo que es un poco más difícil, eh, porque requiere por un lado así como un esfuerzo personal, pero también requiere mucho tiempo, Mm. y requiere como proyectos, eh, proyectos como similares, y profundizar como en especializaciones. Entonces, así como uno puede, entre comillas, hacerse como bueno en la gestión de proyectos, es bien difícil que alguien pueda como ser seco en muchas especialidades. Entonces, o sea, y sobre todo hoy en día. Yo Mm. creo que antes los viejos de antes lo lograban mucho, mucho mejor. O sea, por eso les decía en la primera clase, no sé, pues, a Augusto, que lo mirábamos, que era nuestro ídolo. Pero si yo mirara hoy día, yo no sé si va a existir otro Augusto. Entonces, pensar en tener así como en el karate segundo, tercer, cuarto dan, en más de, así como en tren, en señalización, o en tres, cuatro, cinco cosas, es súper difícil. Entonces, el camino en el fondo es empezar a participar en proyectos, y que cada vez te empiecen a meter también en proyectos más complejos, te den continuidad, te den la oportunidad de ir a ver cosas, de especializarte, de participar en el fondo en seminarios. Eso es acceso a conocimiento, y el resto tenés que ponerlo tú, de forma personal. Súper, muchas gracias. Ahí, Pedro, ahí de manera interna en la empresa hace varios años se ha hecho también el tema de la gestión del conocimiento, precisamente por la partida de los trabajadores, donde queda el conocimiento de los con más experiencia. Entonces, hace un par de años también se hace lo que se llama como la escuelita, donde varios profesionales con más experiencia transmiten de su expertise a las demás personas. Entonces, eso es súper valorado, de que las personas se den el tiempo. Es súper extenso, varios cursos se dan el tiempo, pero sí se transmite el conocimiento de varias personas. Al menos eso es Mm. súper bueno para los que no conocen del tema se puedan intuir. Eso es choro. Mira, ahí, perdón, Edgardo, si me extiendo unos minutitos, pero No hay el, problema. el- es que estas conversas, por lo menos para mí, son como re choras. En mi época de metrino, y tuve la oportunidad de tener una capacitación súper parecida a este diplomado con el Metro Madrid, y que aprendimos de señalización, de trenes, de todo. Y al igual que en todas las cosas, o sea, en todas las formaciones, algunos la aprovechan, otros no, po. Si eso es normal. O sea, normal me refiero a curva normal. Y después de eso, a mí me gustó harto. Yo seguí como en el fondo formándome con la misma gente de Metro. Empecé ahí a chuparles sangre a varios, eh,
del área de proyectos, de trenes, y me dan así material para estudiar. Y después les iba a preguntar cosas y no sé qué. Y llegó un momento en que, claro, yo decía, oye, pero pucha, ¿por qué no se hace de nuevo esto del Metro de Madrid? Porque yo después de esa altura, no sé, pues estaba a cargo, no sé, de una sugerencia y decía, me gustaría, como para toda mi gente, tener que tuvieran la misma oportunidad que tuve yo. Y en un momento dije, bueno, pero esta cuestión si tampoco era como de la NASA lo del Metro de Madrid. Hoy día yo por lo menos hay un par de cuestiones, al menos una, que podría contarla, hay otro que podría contar otra cuestión, entonces podríamos hacerlo interno. Y armamos la misma capacitación y formamos instructores en donde seteamos, por ejemplo, las presentaciones, seteamos el material y el incentivo era, no sé, creo que irse como temprano un día a la semana, así como una vez. Una cuestión así como súper absurda. Y la cuestión prendió y empezamos a hacer una formación que era una vez por semestre para todos los que ingresaban a... Le hice por primera vez como solo para mi sugerencia y después como gustó, lo empezamos a hacer así como una vez por semestre para todos los que ingresaban. Eh, y la cuestión como que terminó como institucionalizándose porque teníamos ya como instructores de distintas áreas, ya no era así como solo los que uno como había seleccionado. Entonces, al final, lo importante es que si uno tiene como ganas de aprender o también tiene ganas de enseñar, se pueden generar como esos círculos, eh, pero también hay que entender que siempre va a haber, como les digo, una normal en donde va a haber gente que va a pescar, otros que no, y por eso les decía adelante, y también fui bien enfático, que el 80% de los jefes de proyecto fracasa por lo que comentaba, y los que destacan también destacan por esos motivos. Y así como de crudo, ¿no? Entonces, porque no tiene que ver con dominio técnico. O sea, me refiero como por saber cómo calcular el perfil de riel de una vía. Y no porque no sea importante. ¿Más comentarios, muchachos? Bueno, si no hay más comentarios, yo lo único que les reitero, que sean jodidos con sus profesores en los próximos módulos. Sáquenle el jugo. Yo creo que comparándolo con otros diplomados que me ha tocado ver, incluso máster, yo creo que una de las cosas valiosas es el que puedan ver así como un surtido de gente que les hable de distintas cosas. Yo creo que eso es como una oportunidad versus a que haya una persona que le hable todo un año de distintos temas, sería como una lata. Así que, nada, pues, yo al igual que así como los evangélicos, me voy conforme con que un par de ustedes al menos le haya entrado el bichito como de esto y que se le haya despertado al menos la inquietud de entender que en este mundo, así como de los proyectos ferroviarios, son hartas las variables que hay que mirar y armarse así su panel de control de las cosas en el fondo que se ven afectadas por las decisiones que uno toma o por las que no toma, por lo que mira y por lo que no mira. Así que eso, po, y darles las gracias por la atención. Gracias a ti, Pedro. Nos Mm, vemos. Nos Muchas estamos gracias, viendo. Pedro. Cuando Que quieras, esté bien. puedes entrar a clase Gracias, siguiente. Pedro. Muchas gracias. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. Un Chao, gusto, gracias. Pedro. Muchas Chao, gracias, chao. Chao, profesor. también. Gracias. Muy buena la clase. Chao, Bien, chao. chao.